había dicho que quería que lo despidan bailando. No, no quería ningún sepelio, ningún funeral con la gente triste, sino con plena, con candombe, con tambores. Y eso tiene que ver mucho con lo que estuvo pasando ayer en Isla de Flores, en Barrio Sur. Tiene que ver mucho con lo que estuvo pasando hoy en el Palacio. El Salón de los Pasos Perdidos se transformó en el Salón de los Pasos. Y a mí me recorre constantemente esa sensación del llanto y la alegría, de la angustia y también el profundo cariño por una persona que le dejó muchísimo a este país. Antes de continuar, les quiero presentar y dar la bienvenida a mi queridísimo amigo conductor, sociólogo y biólogo marino, el señor Federico Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Buenas noches para todas, para todos. Bueno, conmovido también por la noticia. Me hiciste reír con el biólogo marino, entonces. Pero bueno, sí. Un poco. Hoy como que fue como más. Ayer, bueno, depende, viste, a veces de los días que tiene cada uno. Hoy fue como más, algo como que más sentido, como que lo estuve pensando más. No me dio para ir al Palacio Legislativo, entiendo que tú sí. Yo anduve por ahí, vengo de ahí, había 1 hora y media de fila. Sí, sí. Bueno, me hizo acordar al velorio de Mujica, ¿no? Que fue como el último gran velatorio de masas que hubo. Y bueno, era similar, ¿no? Yo no creo que haya una figura más unánime o que cubra más porcentaje de cariño en la población que Rada, ¿no? Me parece que no debe haber. Porque más allá de, bueno, hablaba Mujica, bueno, era un dirigente político que generaba pasiones de un lado y de otro. Pero Rada era alguien que unánimemente todo el mundo decía que además de ser un genio, porque era un genio, o sea, no era solamente un gran músico, era un genio, era un tipo que era todo talento y todo. Era un Maradona de la música, ¿no? Un tipo que hasta hace no tanto decía que él no sabía leer música, por ejemplo, algo increíble. Sin embargo, era un exquisito. Bueno, creo que además de eso, era una gran persona y creo que no hay nadie en Uruguay que diga que lo contrario, me parece. Y bueno, conjugar esas dos cosas y conjugar el Salón de los Pasos Perdidos con la calle de Isla de Flores, el mismo día casi. Dos homenajes en lo más alto de la institucionalidad del país y en la calle, en el barrio Sur, En lo Palermo. popular. Popular, dos barrios populares. Bueno, es algo que no es para cualquiera. Sí, estaba conversando con Futurock hace un rato y me preguntaban justamente si había presenciado o vivido una muerte pública similar a esta. Y yo les dije, al principio pensé en la muerte de Pepe Mujica por el volumen y por el impacto internacional que tuvo, pero después me acordé que, claro, yo estaba bajando por Yaguarón, llegando al Palacio, y me cruzaba una persona llorando y dos riendo. Y llegué y habían ruedas con gente bailando, cantando, tambores. Es como una manera de enfrentarse a la muerte y a la finitud, la que propuso el Negro Rada, bastante diferente a la que solemos tradicionar en Uruguay. Sí. Que es, che, yo no quiero que esto sea un bajón, ¿no? Entonces... Este velorio no quiero que parezca un velorio. Claro, que aún así es triste, es un bajón, pero creo que diseñó de una manera su despedida que lo impregna más aún de alegría, porque él era esencialmente una persona, aparte de talentosa y demás, un tipo alegre, en un país dentro de todo gris. Sí, hoy Por eso se diferenciaba. Hoy Darwin de Bocati decía de mañana que era el único uruguayo alegre. Tal cual. Se murió el único uruguayo alegre. Tal cual. Pero bueno, sí, sin duda. Creo que además muy reconocido, quizá hasta más reconocido en el exterior, en algún punto que aquí en Uruguay, por más que era muy reconocido en Uruguay. Y un tipo que nunca dudó en ser absolutamente transparente y hasta políticamente incorrecto en un montón de cosas. Hasta en la forma que él quería que lo llamaran, ¿no? De negro, yo soy negro Rada.
O en su momento decir que hizo un disco para hacer un disco comercial porque precisaba plata. Absolutamente, O sea, bueno. totalmente transparente y un genio que además podía hacer 2 hits. Dice, ahora voy a hacer 2 hits y los hacía, ¿no? De hecho, él cuenta que recién a los 55 años puede comprarse su primera casa porque Rada no fue tan exitoso. A ver, Totem se escuchaba, pero era más de culto, ¿no? Y otra época además, ¿no? Las Manzanas sale ahí por los 60, fines de los 60 o principio de los 70, que es su primer hit, pero él se va a mediados de los 70, se va primero a Alemania, después a Estados Unidos con los Fatoruso y vuelve recién a mediados de los 90 a Uruguay. Sí. En No una integró los Shakers porque era negro, no se parecía a ningún Beatle. Sí, y bueno, ahí hay varios estudiosos que vinculan el caso de la aceptación tardía de Rada con su condición racial, ¿no? O sea, que era como, tenía que ser un tipo simpático, encantador, pero no lo aceptaban lo suficiente como músico porque ¿cuántos negros famosos hay en el Río de la Plata músicos? Y pensémoslo, hace 20 años, músicos digo. Entonces, Rada tenía un desafío doble y cuando vuelve al 95 en Uruguay, de Argentina, él ahí en el 96, 98 empieza a sacar álbumes en Uruguay e inicia como la etapa más de instalación y de popularización en Uruguay, pero previamente le había costado mucho poder dedicarse a esto. De hecho, la música era su plan B, el plan A era el fútbol. Sí, nos perdimos quizá un jugador mediocre y le ganamos un genio de la música, ¿no? Absolutamente. A propósito de lo que decías, hay una frase de Corún a Jaronian Sí. que decía en una nota en Brecha que hoy la fundación a Jaronian para Sí. Kebaidis, que está en Instagram, la pueden seguir, es FAAP1940OC, que es un conocido, un musicólogo uruguayo muy importante, muy reconocido. Decía que Uruguay era un país sutil e hipócritamente racista. Absolutamente. Me parece una definición muy fina, ¿no? Y exquisita de Corún, porque no es un racismo como todo en Uruguay, ¿no? No es un racismo ruidoso, un racismo que sea por lo alto, pero es sutil, ¿no? Sí. Y obviamente hipócrita, Absolutamente. como suele ser el país de la cola de paja algunas veces, ¿no? Tal cual, que negro simpático, y demás, pero está. Nuestros ídolos musicales. Bueno, Rada fue el primero que logró romper con eso. Y también me parecía interesante traerlo porque está bueno también comprender a las personas en lo que nos dan, pero también en lo que como país históricamente le dimos, ¿no? O sea, una persona que indiscutiblemente le dio muchísimo al Uruguay, pero también estuvo fuera del país muchos años por exilio económico como también político, ¿no? Pero principalmente económico. De hecho, vuelve a Uruguay, dice que con un capital de $1000, ¿no? Y que claro, que el músico tal vez de los más exitosos recién se haya podido comprar su propia casa a los 55 años, habla de esa comprensión tardía del fenómeno Rada en Uruguay, que él igual aún así se lo tomaba con humor. Está esa anécdota espectacular de cuando le entregan un Grammy y se lo olvida en el taxi, ¿no? Sí. O sea, eso era el negro Rada. Y dice que la anécdota, no sé, la escuché hoy en la radio, que dice que el hijo Matías le dijo, bueno, papá, por lo menos perdimos el premio y no el PlayStation que se habían comprado. Total. De un nivel de naturalidad, espontaneidad, uruguayés también. Aunque él también decía que su verdadera patria o tierra es África, ¿no? Así que bueno, vaya nuestro cálido saludo a su familia, a todo su entorno. Sin duda. Y un cálido abrazo también a las y los blandengues que lo están bailando, llorando o duelando como sea que lo estén haciendo. ¿Tenés anécdota, perdón que haga este epílogo, ¿tenés alguna anécdota de cruzártelo? Sí. Todo el mundo creo que tiene. Sí, en el back del Cosquín Rock hace 2 años estaba por tocar No Te Va a Gustar y me dice algo, estaba con su esposa y me dice algo así como vos sos medio zurdito o vos sos medio compañero, ¿no? Algo así.
Estaba un poco borracho el negro. Y ¿Dinero o vos? los dos. Y ahí yo, por supuesto, que atiné a decirle, negro, tenés que venir a Dopamina. Intentamos coordinar varias veces, pero no se pudo dar. Pero es una persona que te estaba hablando siempre joda, ¿no? Siempre te como que te picanteaba, así. Yo me lo crucé en el 2006-2007 en el Estadio Centenario, yendo al baño en la Olímpica. Él iba mucho a ver a Peñarol a la Olímpica y venía con 2 chorizos, uno en cada mano. Y lo fui a saludar y me dijo, pará, y puso uno arriba del otro y ahí me dio la mano. Qué grande. También, así como con un gran humor. Y después en sociales dejaba mucho el auto ahí en el estacionamiento que hay enfrente, o que había, no sé. Y siempre muy, muy vestido, muy alegremente, muy colorido. Era algo raro para ser uruguayo, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, está. Bueno, Esas decisiones innecesarias. Fuera de todo esto, nunca un Peter Thiel, la puta madre, se van todos los buenos. Acá dice, buenas, vengo, soy oyente de la FUTU. Tendría que haberte escupido toda la mesa esta. Soy oyente de la FUTU, los abrazo mucho, saludos. Se nos está yendo toda una época de Uruguay y nos vamos a dar cuenta dentro de unos años tal cual. Se va el mundo tal cual lo conocimos. Absolutamente. Eso es uno de los problemas que tiene el paso del tiempo.